Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas hermanas, una vez más llegamos al tutorial del alimento diario y a todos ustedes que nos ven, buen día. Hoy vamos a ver el libro 6 del alimento diario, cuyo título es La Era de los Siete Espíritus, cuyo autor es Pedro Don. Y nosotros vamos a hablar de la semana número 2. El tema de la semana 2 es los siete espíritus delante del trono de Dios. Entonces, para comenzar, el hermano, el autor del alimento diario de esta semana 2, él entonces preparó todo el terreno para que lleguemos al final a hablar de los siete espíritus delante del trono de Dios. Primeramente, en el día lunes, él ya habla de conocer las señales de los tiempos. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos conocer las señales de los tiempos. Y esto en Mateo 16:1, cuando los judíos le preguntaron al Señor que mostrase señales. Pero el Señor le dijo a ellos: si ustedes no creen la venida del Mesías, del propio Señor, ustedes no creen que esta es una señal, entonces ¿qué señal ustedes quieren? ¿No es así? Entonces en Mateo 24:3 los discípulos le preguntaron al Señor tres preguntas: ¿cuándo será esto? ¿Cuándo ocurrirá esto? Segundo, ¿qué señal habrá que esto suceda sobre la venida del Señor? ¿Y cuándo será la consumación de los siglos? Esta es la consumación de los siglos, mejor traducir como consumación de la era, el final de la era. Entonces, una de las señales muy fuertes sucedió en 1948 con la restauración del Estado de Israel. Esta es una gran señal. Y en Mateos 24, 32 y 33 habla de la higuera. Cuando el verano llegue, entonces la higuera brotará, aparecerá. Entonces esta es una señal de la proximidad de la venida del Señor. Y también en 1 Tesalonicenses 5 vale la pena que nosotros veamos este versículo para ver estos versículos literalmente, para ganar la visión. 1 Tesalonicenses 5, ya en el versículo 1, el apóstol Pablo habla a los tesalonicenses: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, que son las señales, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. El versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto también es una referencia en 2 Pedro 3, habla también esto, que el día del Señor viene como un ladrón en la noche. Este es un punto. Entonces esto nos muestra, este versículo 2 nos muestra que nosotros debemos estar vigilantes, bien vigilantes, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor y no podemos ser igual a los otros que no vigilan y llevan una vida relajada, sin ninguna preocupación, y de repente el Señor regresa. Y como ladrón, el Señor no avisa a nadie cuando vuelve. Es necesario que de parte nuestra estemos vigilantes, estemos despiertos, para que este día no nos tome de sorpresa. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos ver, tener esta actitud. Segundo, en el versículo 3, de un versículo a otro es muy rápido, el Señor dice así: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta, no escapará. Entonces, hermanos, si nosotros no vigilamos, y si el Señor viene, el cuanto al mundo está discutiendo paz y seguridad, esto se refiere principalmente a los acuerdos, a los pactos que el anticristo va a hacer con las naciones. Entonces parece que específicamente y con Israel va a ser el pacto. Parece que está todo bien, un acuerdo fue hecho, entonces nosotros podemos tener paz y seguridad. Pero ahí es que se engaña. De repente todos están relajados y de repente viene la repentina destrucción que se refiere a la gran tribulación. Ahí comienza la persecución a los judíos. Entonces, pero el apóstol Pablo dice así en el versículo 4: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, hermanos, nosotros somos hijos de la luz, somos hijos del día, no somos de la noche, no somos de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. En cuanto los demás duermen, nosotros estamos despiertos, sino que velemos y seamos sobrios. Entonces, él habla, voy a saltar al versículo 8, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Entonces, esta debe ser nuestra actitud de esperar la venida del Señor. Este momento es que necesitamos tener un cambio de actitud, un cambio de estado. No es solo un estado, sino gracias al Señor por la palabra profética que nos trajo mucha ayuda en cuanto al cambio de estado. Vamos a ver esto en Lucas para que estemos más claros. Si alguien ya sabe, pero esto viene para reforzar el sentimiento de cambio de estado. Lucas 12:37 dice así: Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, miren, y vendrá a servirles. Cuando el Señor venga y nos encuentre vigilantes, no es que tengamos mucho crecimiento de vida, mucha madurez, sino que estemos, cuando el Señor regrese, nos encuentre vigilantes. Esto es muy importante. Se ceñirá, le dará lugar a la mesa. Esto ya es el reino milenar, el reino de los cielos, la manifestación del reino de los cielos. Y vendrá a servirles. El Señor nos servirá. Esto es maravilloso. Es tiempo de hacer un cambio de estado. Vamos a volvernos al Señor. El tiempo es corto. Vamos a volver hoy al Señor, y que el Señor, cuando venga, nos encuentre vigilantes. El día martes, el título es el significado espiritual del fenómeno de la aurora. Para esto necesitamos ir a la página del mismo Alimento Diario. Aquí hay un gráfico sobre la llegada del momento de la aurora. Entonces aquí nos muestra que esta es la posición del sol con relación al horizonte, a la aparición del amanecer. Cuando hay 18 grados, es llamado la aurora astronómica. Astronómica. 18 grados. Esto solo los astrónomos que tienen telescopios potentes
consiguen ver esta aurora de 18 grados. Ningún otro consigue verlo. Y ahí va, esto es a los 18 grados. Esta es llamada aurora astronómica. Y después a los 12 grados, en el horizonte, nosotros tenemos la aurora náutica. Estos 12 grados es la aurora náutica, porque para quien navega, los marineros, ellos consiguen ver la aurora, que la aurora ya llegó, solo ellos pueden verlo. Y después de la aurora náutica, el próximo es a los 6 grados. A los 6 grados, ahí viene la aurora civil. Es cuando todo el mundo sabe, y eso es el amanecer. Entonces nosotros necesitamos, como en 2 Pedro 1:19, que nosotros necesitamos prestar atención a la palabra profética como una antorcha que brilla en medio de las tinieblas. Entonces, hermanos, que nosotros podamos ver reconocer la aurora tanto astronómica como náutica. ¿Por qué? Porque entre 18 grados y 12 grados, entonces allí es el momento de preparar para que los hermanos sean vencedores. Este es el momento. Tal vez no. Ciertamente en este momento necesitamos prepararnos, cambiar nuestro estado para ser vencedores. De 12 grados hasta 6 grados, ¿no es verdad? Que es la aurora náutica hasta la aurora civil. Esto es el arrebatamiento secreto. Es eso, es la venida secreta del Señor que se sucederá en esta faja y será el arrebatamiento de los vencedores. Y entonces, del 6º grado hasta el amanecer, ahí será la gran tribulación. Cuando amanezca vendrá el juicio de Dios. Entonces vamos a estar entre los 18 grados y los 12 grados. ¿Está bien? En esta franja ahí. Esto va a ayudarnos a recordar esto. Porque nosotros somos trabajadores de la última hora, como habla en Mateos 20, cuando llegó a las 12 horas totales de la jornada, pero fuimos contratados en la última hora. Entonces nosotros somos estos trabajadores de la última hora. Nosotros también somos, como Lucas 12:32 dice, la manada pequeña. No somos numerosos, no tenemos poder político, no tenemos recursos financieros, pero agradó al Padre darnos el reino. Entonces somos la manada pequeña. Y Apocalipsis 3:10 habla de la iglesia en Filadelfia, que nosotros tenemos poca fuerza, pero guardamos la palabra de Él de perseverancia, y también no negamos su nombre. Invocamos hasta hoy. En cualquier momento estamos invocando el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, esta es nuestra salvación. El día miércoles habla de la llegada de la aurora. Entonces, Él continúa hablando del Apocalipsis 3:10, de la iglesia en Filadelfia, de la palabra de perseverancia. Y para esta iglesia el Señor le dice, vengo sin demora. Y también el Señor le dice que como has guardado la palabra de mi perseverancia, yo te guardaré también del día de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Entonces el Señor va a guardarnos. Probablemente el Señor va a arrebatar quien está en esta posición correcta de la iglesia en Filadelfia. Entonces, vengo sin demora. Quiere decir, cuando llegó en la época de la iglesia en Filadelfia, el Señor dice que viene sin demora. Si nosotros estamos viviendo en la
la realidad de Filadelfia. Entonces la venida del Señor está muy próxima. Amén. Y también fue mencionado en estos días el ministerio de Juan en Éfeso, que el hermano Don ya hablaba esto. Daba mucho énfasis al ministerio de Juan en Éfeso y hizo el centro de obra en Éfeso. ¿Cómo? Él ayudaba a los hermanos con el espíritu y con la vida. Él marcó una época muy importante en la historia de la iglesia, porque hasta entonces muchas personas tenían mucho conocimiento, mucha doctrina, muchas cosas guardadas y nada de práctica. Y Juan, con el espíritu y vida, ayudó a practicarla. Vamos entonces al día jueves. Día jueves es un trecho bastante largo, pero vamos a ver, por causa del tiempo, vamos allí. La revelación del apóstol y el ministerio de Juan. El día jueves. Apocalipsis es un libro que significa, Apocalipsis significa revelación. O la revelación, abrir el velo. Revelación de las cosas que van a suceder de aquí en adelante. Entonces, ciertamente son cosas que van a suceder después de la iglesia en Éfeso, después de Esmirna, después de Pérgamo, después de Tiatira y después de Sardis. Entonces, el principio que el Señor habló con nosotros en Apocalipsis 1:1, Él quiere mostrar a sus siervos que las cosas que deben suceder en breve. Pero Él no habla con sus siervos, muchos siervos individualmente. Él notifica a un solo siervo, que es el siervo Juan, y este entonces transmite a los demás, principalmente mostrando que es el momento de la aurora. Entonces aquí ya Apocalipsis 1:3, aquel que leen, que oyen y aquellos que guardan. Entonces en el tiempo de la aurora, en el momento de la aurora, es un momento de que nosotros guardemos bien la palabra profética. Es leer, es oír, es guardar y practicar. Y en cuanto a la práctica de la palabra, entonces el hermano entró en el tema de los colportores dinámicos y yo encontré muy rico y hablarle a los hermanos. Aquí en Osasco hay muchos equipos que vienen a ser perfeccionados, para ser perfeccionados aquí en el PAC de Osasco. Entonces siempre es bueno cuando vienen a ser perfeccionados estos colportores. Lo primero, sacar todo lo que sabe, dejar todo lo que usted sabe del pasado, todo lo que usted aprendió, no sirve más ahora, tiene que comenzar todo de nuevo, dejar todo lo que aprendió, aprender cosas nuevas, y tiene que venir como una hoja de papel en blanco para que el Señor pueda escribir nuevamente. Esto es muy bueno. Y también vaciarse. Nosotros vemos con tantas maletas llenas cuando llega el PAC para ser perfeccionados en el colportaje dinámico. Necesitamos vaciarnos totalmente. Todo aquello del ego, de lo que nosotros ya sabemos, ya oímos, necesitamos vaciarnos. Y segundo, la ayuda para apuntar a la palabra profética. Esto es muy importante. Después de dejar todo fuera, vaciarnos, el segundo punto, ellos reciben ayuda para ver la palabra profética. Y esta palabra profética es las que nos guían todo, dándonos fuerza,
energía, dirección y luz. Por eso que milagros suceden cuando oramos por las personas. Entonces el Señor actúa en la vida de ellas porque están 100% conectados a nuestra cabeza, que es Cristo. Del fluye fuerza, energía, dirección y luz. Y el tercer punto, para el perfeccionamiento, los requisitos para el perfeccionamiento es la obediencia. Las cosas funcionan así, porque si no hay estos tres principios, no podemos tener suceso en el perfeccionamiento. Después, en Apocalipsis 1, 4 al 6, dice que el espíritu no es más un solo espíritu, sino que dice que son 7 espíritus delante del trono de Dios. Vamos a dejar claro ya que estos 7 espíritus, en el número 7, se refiere a la completud del espíritu. Entonces es el espíritu en su fuerza total, energía total, en su plenitud de fuerzas. Esto significa entonces, es el significado de los 7 espíritus. No son 7 espíritus separados, sino se refieren a su completación total de su función. El viernes, la base de la iglesia. La base de la iglesia, gracias al Señor por causa de la pandemia, todos nosotros quedándonos en casa, hasta trabajando desde la casa. Entonces, gracias al Señor allí, que algunos ítems aquí nos ha ayudado bastante. Primero, el Instituto Vida para Todos, la transmisión de los mensajes. Gracias al Señor no ha faltado mensaje para nosotros. Y estas transmisiones de mensajes del IBPT tienen un alcance muy grande, no en medio nuestro solamente, con los hermanos que se reúnen con nosotros, sino alcanzando personas que no se reúnen con nosotros. Entonces su perspectiva es muy grande, el alcance es muy grande por causa de esta transmisión, todo gracias al IBPT. Después los colportores, combinando con el trabajo en las calles de los colportores, llevando al Señor, orando por las personas, presentando la literatura cuyo contenido es el reino de Dios, el evangelio del reino. Y entonces también surgió el ministerio de las hermanas conectadas. Hoy hay muchas mujeres que están en esos grupos, muchos participantes nuevas están en este ítem de las mujeres conectadas. Y después Avanza Jóvenes. También tenemos una novedad que agregar que en estos días, que es el comportaje por hora. Ahora recientemente, si usted no tiene tiempo, trabaja, entonces cuando usted puede, en cualquier momento del día, aunque sea 15 minutos, usted puede sí practicar el colportaje. Aleluya. Ahí habla de la iglesia en Filadelfia, una iglesia. Nosotros necesitamos mantenernos en ella, no podemos ensoberbecernos, porque si nos ensoberbecemos, nosotros nos tornamos la Odisea, que es soberbia espiritual. No queremos caer en esto, queremos pedir al Señor siempre humildad, para siempre estar aprendiendo cosas nuevas, permanecer y conservar lo que tenemos. El propio Señor Jesús dice en Apocalipsis 3:11, conserva lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Entonces, vamos a conservar lo que tenemos, porque si conservamos esto, la victoria será nuestra. La corona podrá quitarnos nadie esta corona. Y otra cosa característica de la iglesia en Filadelfia es la base de la unidad de la iglesia. ¿No es así? La iglesia es una universalmente.
Ella es una sola, la iglesia es una sola, pero la iglesia también tiene en cada localidad en la tierra, ella aparece, solo que el nombre de ella es el nombre de la ciudad donde ella está. Entonces, por ejemplo, en Hechos 8:1, la iglesia en Jerusalén. Después, Apocalipsis capítulo 2, habla de la iglesia en Éfeso, las 7 iglesias, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Teatira. Y estas 7 ciudades donde están localizadas las iglesias, entonces son 7 ciudades. Entonces la iglesia en tal lugar lleva el nombre de la ciudad del lugar, de ese lugar. Entonces yo vivo en San Pablo, yo soy de la iglesia en San Pablo, donde yo reúno la iglesia en San Pablo, y así en adelante. Si yo vivo en Campinas, yo entonces me reúno con la iglesia en Campinas. Si yo vivo en Araraquara, soy de la iglesia en Araraquara. Esto para evitar la división. Esto es muy importante. Por eso, con esta base de la unidad de los hijos de Dios, es que Dios encontró una base para él entonces dirigir sus epístolas, sus palabras para nosotros, porque si él entregase esta carta para una ciudad cualquiera hoy, ¿en qué grupo cristiano va a recibirla? ¿No es así? Entonces necesita tener un grupo que esté en la base de la unidad. Como hablamos, la base de la unidad, incluimos a todos los hermanos salvos por Cristo en aquella ciudad. Amén. No podemos dividirnos. Somos uno solo, una sola iglesia. Y el sábado tenemos la visión de Juan, Apocalipsis 1, 10 al 13. La primera visión que Juan tuvo, él la tuvo en el Espíritu, porque vio a Cristo como el sacerdote entre las iglesias, andando entre las iglesias. Entonces, él estaba con su cinto a la altura del pecho, significa que él estaba cuidando de las iglesias. Él está cuidando de las iglesias con amor, siempre en la región lumbar, pero él está aquí en el corazón. El corazón significa el cuidado con amor. Entonces el Señor Jesús es maravilloso. Él es como aquel sumo sacerdote cuidando de la iglesia. Y Apocalipsis 4, versículo 1, tenemos la segunda visión que Juan vio. En este versículo, Dios habla a Juan: sube aquí, voy a mostrarte las cosas que sucederán de aquí en adelante. Entonces, esto es importante para el ministerio de Juan, un ministerio muy, muy especial, un ministerio, podemos decir que es el ministerio para el momento de la aurora. Es importante para hacernos vencedores. El ministerio de Juan es para prepararnos para el momento de la aurora, como ya dije. Un pequeño paralelo que el alimento diario hace entre Moisés y Juan. En Éxodo 19, 16 al 18, Moisés fue llamado para subir al monte Sinaí. Él, desde la misma forma que Juan fue llamado por el Señor, ahora sube para aquí. Moisés también había sido llamado por el Señor Dios a subir al monte. Allí él vio todo. Ahí, hermano, esta escena de Éxodo 19 era lleno de rayos, truenos y relámpagos. Son descargas eléctricas, grandes descargas eléctricas. Esto muestra que nuestro Dios es eléctrico. Amén. Y también Ezequiel 1, 4 al 5 habla de los 4 seres vivientes
y hay un electrón. El electrón es la electricidad. Entonces él compara con los colportores que salen a las calles. Necesitan tocar en la electricidad, tienen que estar energizados, si no, no consigue nada. Y también el corazón ardiendo. Lucas 24:32. Recuerdan aquellos dos discípulos del camino de Emaús, y el Señor estaba con ellos, y ellos hablaban con el Señor, pero no le reconocían que era el Señor. Pero después que el Señor desapareció, ellos dijeron así: cuando Él hablaba con nosotros, ardía nuestro corazón. Esto es que el Señor puede hacer siempre arder en el corazón cada vez que el Señor habla con nosotros. Apocalipsis 4:2 dice que en el cielo hay un trono, y este trono no está vacío. Hay alguien que está sentado en el trono. Aleluya. El Señor está sentado en el trono. Él está administrando todo su plan. Gracias al Señor. Ahí llegamos al domingo, que es los 7 espíritus delante del trono de Dios. Apocalipsis 1:4 dice que el Señor es aquel que es, que era y que ha de venir. Él es de eternidad a eternidad. Éxodo 1:14 dice que yo soy. El Señor dijo: yo soy el que soy. Oh Señor Jesús, el Señor es todo. Número 7 es la completud, la fuerza total. Y para finalizar, quería leerles a ustedes 2 párrafos aquí. Dice así: nosotros desde la década del 60, cuando el hermano Don Yulán llegó a Brasil, siempre dimos mucha atención a ser constituido de la palabra y ministrarla. Preparamos muchos jóvenes para ese trabajo, para ser ministros de la palabra. El hermano Don nos ayudó a tener un equilibrio entre la palabra y la obra. La vida de la iglesia no es un seminario de puertas cerradas en que solamente estudiamos la Biblia. Necesita haber también una obra afuera. Fue con este sentimiento que surgieron los colportores, las cooperativas, los CEPEP, el Expolibro y tantas otras herramientas como Bucafé, el periódico Árbol de la Vida, la misma editora Árbol de la Vida. Todo esto tiene como meta a la operación de la obra. Aleluya. Entonces, hermanos, damos gracias al Señor por esta palabra de este alimento diario de semana 2. Muchas gracias, mis hermanos, por vernos, y espero que sea de ayuda para ustedes en la hora de estudiar el alimento diario. Amén. Jesús es el Señor.